Bien, estamos acá en su revista Primera Impresión, 7 horas con 11 minutos, y como estamos realizando desde la semana pasada, estamos analizando precisamente lo que está sucediendo al interior del movimiento al socialismo, una congregación de organizaciones políticas, sociales, que de alguna forma han marcado un giro en la política nacional, pero ahora se encuentra en una situación de división que ha marcado también a todas las instituciones democráticas, el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Constitucional, las propias organizaciones han entrado en un proceso de separación, digamos, en la visión de Evo Morales y en la visión de Luis Arce Catacora. Hacíamos una referencia a la novela Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, en el cual decía su personaje Zabalita, decía: ¿y cuándo se jodió el Perú? Y bueno, hace muchos años Carlos Mesa habló haciendo referencia a esto, ¿cuándo se jodió el MIR? Y yo le voy a preguntar al invitado, que es Giovanni Samanamud, quien ha tenido la gentileza de estar con nosotros, y darle muy buenos días. ¿Cómo estás, Giovanni? Gracias por la invitación a tu programa. Giovanni, ¿cuándo se jodió el MAS? Bueno, el tema creo que no es una buena pregunta. El tema es que estamos atravesando una situación de crisis política en América Latina, y parte del nuevo ciclo en América Latina ha sido lo que se ha llamado los gobiernos progresistas. Entonces, en el marco de esa crisis de los gobiernos progresistas es que ingresa esta etapa conflictiva por la cual está atravesando actualmente el movimiento al socialismo. Yo creo que hay que colocarle ese contexto, porque sacarlo del contexto latinoamericano de toda la oleada progresista sería un gravísimo error, ¿no? Entonces, lo que hay es una crisis de la política, de la cual ha sido parte la izquierda, el movimiento al socialismo, y esa es la situación que estamos viviendo, obviamente con las particularidades concretas e históricas de Bolivia. Estás indicando de que la emergencia de la democracia del siglo XXI, del socialismo, mejor dicho, del siglo XXI, ha entrado en una especie de transformación, de crisis. Por ejemplo, estábamos en el Perú con Castillo, en Ecuador con Correa, Chávez estuvo en Venezuela, Evo Morales aquí en Bolivia, y bueno, ¿esto es lo que tratas de explicar, que ese péndulo que marca la historia? Claro, ahora, crisis no es una palabra negativa, absolutamente. O sea, la crisis tiene también connotaciones positivas, o sea, hay que analizar desde ese punto de vista, ¿no? Quiere decir que un ciclo de alguna manera se ha agotado, quiere decir que un ciclo, una manera de mirar y hacer política, ha entrado a un proceso de descomposición o desintegración. Entonces, es eso lo que hay que analizar, y lo que estamos mirando, vuelvo a repetir, es eso, pero en la parte boliviana. Pero hay que entender que este es un conjunto de interrelaciones, de miradas, de formas de entender los partidos políticos, de entender el proyecto político, de entender los sujetos que van a ser parte de esta nueva configuración. Es eso en gran parte lo que ha inaugurado el ciclo progresista en América Latina, con distintas formas, con distintas concreciones, y es eso lo que está entrando en crisis, y es eso lo que estamos mirando aquí en Bolivia en parte, ¿no? Obviamente que hay elementos específicos de la configuración propiamente boliviana, lo que ha implicado el MAS, el papel de las organizaciones sociales muy diferentes a las de Argentina, de Venezuela, de Ecuador, pero más o menos hay una estructura, una forma, un sistema, digamos así, que se ha creado durante estos casi 30 años, y es eso lo que está entrando un poco y está tambaleando. Ahora, bueno, hablemos de lo que ha sucedido, es decir, la emergencia de las organizaciones sociales unificados en el Pacto de Unidad han permitido una gobernabilidad, si quieres, de los últimos 14 años a Evo Morales. Pero la figura y la emergencia en el año 2019 de Luis Arce Catacora, en realidad el 2020, marca una diferenciación, es decir, pareciera que las organizaciones sociales empiezan también a ser cooptadas o a ser divididas al interior. Tenemos dos CSUCBs, tenemos Bartolinas por un lado, Bartolinas por el otro, tenemos una prematura candidatura de Evo Morales que electoraliza precisamente
este proceso antes de llegar a las elecciones de 2025. Y esto está afectando a las instituciones democráticas. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta es que, bueno, la configuración de las organizaciones sociales en los años, digamos, 60, 70, se hablaba sobre todo del obrero y del campesino como la base central, digamos, de la configuración política, pero no hay que olvidar que todas las configuraciones políticas que se han dado en Bolivia mismo han tenido que jugar con los dos polos, ¿no? El polo obrero y el polo campesino. Nunca era uno solo. Al interior de ellos habían varias organizaciones. Segundo, luego cuando se inaugura, para hacerlo simple, el ciclo de los movimientos sociales, igual estamos asistiendo, pero a una mayor diversidad, producto evidentemente de la desintegración que hace las políticas neoliberales en el campo popular, pero siempre hablamos de bloque. O sea, el tema es que la característica, ya sea en el marco de sujetos más consolidados como obreros o campesinos, o de esta dispersión de movimientos sociales que es producto del neoliberalismo, hablamos de bloque. Por lo tanto, no es la configuración propia de las organizaciones sociales, es entrar a la gestión de gobierno o a participar en la construcción del proyecto político sobre la base de una configuración o de una articulación. Entonces, no es algo diferente de lo que estemos mirando ahora. Es decir, si bien antes la configuración era mucho más ligada a un proyecto político, hoy probablemente esa misma configuración se esté dividiendo porque hay una disputa sobre lo que es el proyecto político. Entonces, no creo que sea diferente de la naturaleza misma de las organizaciones que hemos visto durante estos 30 años, porque atribuirle una condición de homogeneidad sería un grave error. Siempre han jugado papel político articuladamente. Hoy lo están haciendo, pero tal vez mucho más dispersa que antes, porque evidentemente hay también una disputa al interior del MAS de lo que se va a entender por un proyecto político de aquí adelante. Entonces, son parte también de esa discusión, ¿no? Ahora, el proyecto político, de alguna manera, Evo Morales lo ha identificado con una visión, incluso un título: nosotros somos radicales. La derecha es Luis Arce Catacora, es decir, pareciera que se hubiera cooptado la derecha desde el punto de vista, por supuesto, de Evo Morales, a Luis Arce Catacora. Y Luis Arce Catacora reclama conjuntamente las organizaciones populares, hace una semana prácticamente, que nuevamente se llame a un nuevo Congreso del Movimiento al Socialismo, toda vez de que el órgano electoral ha invalidado el Congreso realizado por el Movimiento al Socialismo. Bueno, lo peor que uno podría hacer para tratar de tener un análisis objetivo es asumir los calificativos que utilizan los protagonistas de la disputa política. Llamarse de derecha, llamarse de izquierda, llamarse radical, llamarse eso, es parte de un juego político nada más. No tiene más que, lo único objetivo que tiene es rayar la cancha, nada más. Nada de esas acusaciones implican que en lo real se puedan dar. Es decir, puede ser solamente un adjetivo descalificador, es decir, vos eres de derecha, vos eres neoliberal, pero eso es solo un juego de la política que creo que no hay que tomarse en serio. Lo que sí hay que tomarse en serio es que hay algo que se está disputando, y es justamente lo que hay que analizar, cuál es ese contenido de lo que se está disputando. Ahora, hay otro elemento interesante, Sandro, que tú incorporas: la disputa se hace legal. ¿Eso qué quiere decir? Que ninguno de los dos bandos están fuera del horizonte inaugurado el 2000. ¿Por qué? Porque la disputa es legal. Por esa razón, el Tribunal Constitucional juega un papel importante en lo que se va a dar. Antes, digamos, antes del 2000, lo que hubiera pasado es una disputa de la legalidad, lo que no existe ahora. O sea, ambos se están disputando cuál es más legal o no. Por eso es que en el plano jurídico de los abogados es donde más se está dando esta batalla. Por eso digo, aquí es lo importante, es entender que hay esos rasgos que nos ayudan a entender lo que está sucediendo, más allá de los adjetivos, calificativos que van a ir de un lado y de otro lado, que solamente es parte de un juego de toma de posición, pero no tiene ningún contenido real, digamos, tomarse en serio esos calificativos que van a mencionarse y seguramente se van a mencionar durante todo este tiempo. El juego de los políticos, ese ajedrez que realizan, esos cálculos, hace de que de alguna manera también se vaya erosionando el movimiento al socialismo. Es decir, hay una desacreditación tanto de Evo Morales, bueno, Luis Arce es más recatado porque está manejando, digamos, el Estado, pero tú mencionas un elemento que es bien importante: ¿cómo se va
dejando la política en manos de los abogados, es decir, se empieza a judicializar la política. Eso es cuando el horizonte inaugurado no está en disputa en realidad. O sea, el proceso de cambio, para llamarlo de esa manera, ha sido inaugurado el 2000 con los movimientos sociales y luego constitucionalizado en la Constitución del 2009-2010. Y la disputa actual está en ese marco, no está fuera de ese marco, porque nadie está disputando la ley, nadie está disputando el Estado plurinacional. O sea, lo que ha sido consolidado de manera legal y tiene una forma jurídica no está siendo disputado. Entonces está claro que más allá de lo que digan en la televisión, se llenen las palabras e empiecen a hablar de voceres de derecha, voceres neoliberal, es un juego político, parte del show y el espectáculo político que deben dar. Pero lo real es que nadie se ha movido de la estructura producida hace más de 20 años. O sea, estamos queriendo entender, Giovanni, de que la hegemonía ideológica del proyecto popular, la visión de país, está inestable, está muy fuerte, consolidada, pese a que en la economía, en otros sectores, estamos entrando en un proceso también muy delicado. Hay que puntualizar bien. Lo que está en disputa es el proyecto político que se va a hacer cargo del 2025 adelante. No es lo mismo que el campo configurado desde hace 20 años, que está en la Constitución, en el marco legal. Ese no está siendo disputado. Ahora, probablemente la gente que está fuera de esta disputa en el MAS, que sería de derecha, quiere disputar esos marcos. No lo sabemos en Bolivia. En el caso de Argentina está claro, porque la propuesta que tiene Milei en el marco de todo lo que está haciendo es claramente un retroceso en la estructura constitucional. Pero aquí la derecha no ha planteado nada de eso. Es el MAS el que está discutiendo un proyecto político del proceso de cambio. Es esa la disputa. Y esto se está dando, esta disputa, en el marco de una crisis política de América Latina. Eso es lo que hay que entender, ¿no? Porque lo demás, digamos, si la economía va a terminar convirtiéndose en un problema para todo el proyecto del horizonte inaugurado hace 20 años, es algo que todavía no sabemos en Bolivia. Ahora, quiero insistir en el juego de los políticos, porque al polarizar el movimiento al socialismo entre la figura de Evo Morales y Luis Arce Catacora, anulan a la oposición. La oposición tampoco tiene, acabas de decirlo, visión de país, no tiene proyecto político, e incluso al interior de Creemos y de Comunidad Ciudadana existen divisiones que están tratando de alguna manera aferrarse a este proceso. Claro, eso es lo lamentable, digamos, ¿no? Que la derecha utilice incluso el impulso de Milei para querer posicionarse y por otro caso empiece a fracasar. Un ejemplo claro de cómo, por ejemplo, una derecha que tiene capacidad política no es capaz de mirar hacia adelante es lo que está pasando en Santa Cruz. La disputa por una persona, es decir, porque si Camacho es o no es gobernador, es una concepción muy básica y elemental de la política. Si ellos pensaran en términos de proyecto político, independientemente de quién esté ahí, lo importante era seguir el proyecto político, pero ellos no, están apostando por una posición individualista, lo cual quiere decir es una lectura muy pobre de la política. Por lo tanto, esa es la derecha que tenemos. Y lo que tú dices en el Parlamento aquí, las disputas y las peleas, incluso internamente con el propio Carlos Mesa, ya son graves. Eso es lo que está sucediendo. Y el campo verdaderamente político se da dentro del MAS. Ahí se están definiendo las posiciones. Insisto que es un tema de proyectos políticos, no de personas. Porque decir que es el Arce con el Evo es solamente otro juego político interno. Solamente es eso. No existe esa personificación de manera orgánica, diría yo. Es solamente un juego para, como todo político, quiere diferenciarse del otro y lo va a marcar. Es un juego, es un show político eso. Ahora, dentro de este juego y show político, Evo Morales cada semana, ya desde el año pasado, empieza a lanzar acusaciones, empieza a tildar al gobierno de narcotraficante. Bueno, es dentro del juego político que tú hablas. Pero ¿será que se siente también desgastado Evo Morales, que se siente que está perdiendo su partido, el movimiento al socialismo, y se está convirtiendo ya en un político, por decirlo algo, del pasado, un cadáver político? No creo que se pueda definir de una manera tan taxativa, pero lo que sí es cierto es que una forma de dirigir el proyecto político dentro del bloque popular que estaba hegemonizado por el MAS ya no puede ir, eso está claro. Porque la disputa que actualmente tiene, digamos, Evo con el gobierno muestra la debilidad de su propuesta política.
Eso es un primer elemento, porque no es capaz de convencer ni a las organizaciones ni a los movimientos. No es solo un asunto de que Evo que el gobierno ahora esté en manos del presidente Arce y no con el Evo. Ese es un tema también importante, fundamental. Pero el otro es que la manera de querer ejercer política dentro del campo popular no es algo que seduzca al propio campo popular. Ese es el problema, y de repente el propio Morales y su gente no se da cuenta de eso, de que piensan que es la derecha, en este caso el Arce, que le está impidiendo, que no le deja hacer, que le está trabando. El problema del show político es que el propio político cree que es realidad el show, y ahí es donde empieza el problema. Eso es show. Lo real es que el proyecto político del propio Evo no es capaz de irradiar dentro del propio campo popular. Ese es el problema estructural que deberían analizar internamente antes de tomarse en serio el show que están haciendo. Ahora, para concluir, Giovanni, y agradecerte mucho, ¿tú crees que esta división va a concluir, va a terminar con el proceso político? Estoy de acuerdo en que tú crees que no, que solamente son juegos de los políticos. No, yo he empezado diciendo que hay una crisis política estructural a nivel de América Latina. Eso no es lo mismo que el show. El show es la forma como se expresa de manera muy cotidiana la política en Bolivia, pero eso no quiere decir que no haya algo de fondo. Lo de fondo es que hay que resolver el problema de la crisis del sistema político inaugurado por el progresismo en América Latina. Álvaro García Linera decía, bueno, si se separan pierde el MAS, si van juntos se renueva el MAS. Bueno, eso es parte de un cálculo político que se puede hacer, pero me parece que hay temas más importantes que hacer esos cálculos, que más bien solamente benefician al show político, ¿no? Hay que analizar de manera mucho más profunda la crisis del sistema político de todo el progresismo y ver cuál es el proyecto político que Bolivia necesita para recuperar el campo popular del 2025 adelante. Muchísimas gracias, Giovanni. Gracias, Sandro. Gracias por estar acá en Televisión Universitaria. La palabra, el análisis precisamente de un connotado analista, Giovanni Samanamur. Muchísimas gracias, Giovanni.